El canal de Corinto esconde en uno de sus lados los restos de una de las obras civiles más interesantes de la antigüedad. Un camino pavimentado que se utilizó para el transporte de carga y de barcos por tierra y que sería el predecesor más antiguo del ferrocarril. En este video vamos a contar su historia, sus especulaciones y controversias, su abandono a los elementos y las obras para su restauración. Esto es Aventuras a pie de página y soy Esteban, su guía de hoy. La historia de esta obra está fuertemente relacionada con el canal de Corinto. La primera persona de la que se tiene registro que quiso construir el canal fue Periandro, el segundo tirano de Corinto y uno de los 7 sabios de la Grecia antigua. Periandro fue disuadido aparentemente por matemáticos egipcios, quienes le advirtieron que, al conectar los dos golfos, se corría el riesgo de sumergir al Peloponeso, al calcular erróneamente las diferencias de nivel entre ambos mares. En su lugar, para unir ambos lados del istmo, mandó construir un camino para unas carretas llamadas olcos, un vehículo análogo a un vagón de tren moderno. Conocido como diolcos, la calzada se extendía unos 6 kilómetros y variaba entre 3 y 6 metros de ancho y fue pavimentado con bloques de piedra caliza sobre una capa honda de arena y grava. 2 surcos paralelos fueron cortados en el camino con 1,5 metros de separación que funcionaban como vías para las ruedas del vehículo. Estos vehículos eran tirados por grupos de esclavos o bien de animales. Estuvo operativo desde el siglo VI hasta el año 66, cuando el primer intento por construir el canal de Corinto, ordenado por el emperador romano Nerón, destruyó la parte norte, cortando el Diolcos en 2 secciones, desconectando el puerto terminal norte del resto del camino. A pesar del registro histórico y los hallazgos arqueológicos, se sabe bastante poco del Diolcos y existen muchísimas especulaciones a su alrededor. La primera es sobre para qué se usaba. Hay autores que dicen que se utilizaba de forma regular para el transporte de mercancías y mismo para transportar barcos, mientras que otros autores creen que se utilizaba mayormente para el transporte de materiales. Lo que sí se sabe, por registros históricos, es que sí se utilizó en alguna oportunidad para transportar barcos, para hacer algún ataque sorpresa, que no resultó sorpresa en absoluto, porque llevar una flota de barcos por tierra llama muchísimo la atención. La segunda controversia es respecto a su trazado. Hay muchos autores que piensan que el trazado coincidía con el del canal, y que se utilizaba solamente para el transporte de un lado a otro. Otros autores dicen que se desviaba hasta la población de Ismia, la cual funcionaba como un bazar intermediario donde mercaderes llevaban sus mercancías hasta un punto en común y se permitía un intercambio de objetos de ambas costas, algo que tiene más sentido desde el punto de vista económico y de interés regional. Además existe la posibilidad de coexistencia de más de un trazado. Estas especulaciones existen debido a que solo se ha encontrado un tramo de la sección norte y nada más, ni siquiera el punto final de la costa sureste. Las razones para que no se hayan encontrado otras secciones son múltiples. Ya en tiempos antiguos, muy probablemente alguna sección pudo haber sido destruida en aquel primer intento de Nerón en el siglo I, cuyos trabajadores trabajaron excavando 3 secciones del canal paralelamente. Además, aquellas obras perturbaron el paisaje natural y crearon túmulos de tierra a ambos lados de la obra, cuyas consecuencias se pueden ver aún hoy día. También puede ser que algunos sillares del pavimento se hayan reutilizado para la construcción de la muralla Examilia, que va de un lado al otro del istmo de Corinto y que se construyó en el siglo V y que queda a corta distancia. Y quizás en tiempos más modernos se pudieron haber descubierto nuevas secciones durante la construcción moderna del canal y que se hayan destruido sin notificar a las autoridades. Cabe decir que hubo 2 intentos de construir el canal en tiempos modernos, donde el primero resultó en la bancarrota de la compañía. Y por último se especula que quizás no estuvo pavimentado en toda su extensión. La última controversia es respecto a su periodo de construcción y de utilización. Algunos autores dicen que es del siglo VII a.C., pero pudo haber sido construido siglos más tarde, en el V siglo a.C. Y sobre su uso, existen múltiples fuentes literarias que dicen que siguió en funcionamiento luego de la separación de la terminal norte en el año 66, siendo la fecha más reciente el siglo IX de nuestra era. En la actualidad existen 3 secciones del Diolcos, 2 de las cuales son visitables y que se encuentran en la parte norte del canal del lado del Peloponeso.
La tercera sección se encuentra dentro de la Escuela Militar de Ingeniería, del otro lado del canal, y no está abierta al público para su visita. Desde su descubrimiento oficial a mitad del siglo XIX y su estudio sistemático entre 1956 y 1959, el Diolkos ha sufrido el abandono y la desidia de los gobernantes, y la erosión provocada por el paso de los barcos hizo un daño considerable a una parte de los restos. Afortunadamente, en los últimos años, como parte de las obras para evitar una mayor erosión del canal, se han tomado recaudos y se ha restaurado la parte degradada y se han puesto en valor todo el sitio para hacerlo visitable al público. Este nuevo sitio arqueológico no solo incluye las dos secciones de la vía, sino también la estación Terminal Norte, así como parte de las instalaciones portuarias. Como dijimos antes, la única parte visitable del Diolkos se encuentra al final del canal de Corinto en el extremo norte, en las cercanías de la ciudad de Corinto. Si bien no existe transporte público directo desde Atenas, existen dos formas de llegar sin coche. Es posible tomarse un bus hasta el canal y caminar al lado durante 5 kilómetros, o bien llegar en bus hasta la ciudad moderna de Corinto y caminar 2 kilómetros por la costa, habiendo hecho personalmente ambas opciones. El sitio está abierto al público las 24 horas y es gratis. Cabe decir que las horas de restauración no han sido terminadas todavía. Si les gustó este video, los invitamos a ver nuestros otros videos de la zona de Corinto, así como suscribirse al canal. Cada interacción con ustedes nos ayuda a mantenernos motivados. Y también los invitamos a conocer nuestra página web, aventurasapie.com, donde además de nuestros videos tenemos nuestro blog. Un abrazo a todos y nos vemos en la próxima aventura.